En el capítulo anterior de La Amante. Hola, hola querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Pues ayer, 21 de febrero, iniciamos ahora sí el principio del fin de este fanfic fantástico de Lady Pecosa, la amante. Bueno, pues ya vimos que en este capítulo hubo de chile, mole y pozole, como se dice. Al parecer, parece que Violet logró al fin, ahora sí que poner distancia entre ella y Rudolph, porque sabemos que quiera o no, pues tenía como que una deuda con él, y mientras ella no pusiera esta distancia, nunca se lo iba a sacar de encima. Pareciera que ella, rumbo a París, junto con sus secuaz, parece que han logrado librar lo que es pues el castigo por lo que hicieron al secuestrar a Candy y mantenerla cautiva en la casona propiedad de Violet. Hasta ahorita parece que se han librado de eso, de la cárcel o de los cargos en su contra, ¿verdad? Por otra parte, Candy pues está todavía en esta burbujita de colores, esta pompa de jabón, pero que ya prácticamente llegó el turno de que se le rompa, porque pues el FBI ya la encontró junto con George. Ambos unieron fuerzas y fueron por ella al departamento. Sé que muchas por ahí están en estos momentos odiando a George Johnson por el concepto que tiene de Terry. Recordemos nada más, por favor, y no es que defienda a George, y yo sé, bueno, no les quiero dar más spoilers, pero nada más quiero recordarles, y no es que lo defienda, porque a mí también me cayó gordísimo, no es que defienda a George, pero recordemos que en este fanfic George no conoce en absoluto a Terry. Recordemos que no es la típica historia donde Terry y Candy se conocieron en el colegio. Recordémoslo, por favor. De hecho, déjenme recordarles también que conoció primero a Annie y a Patty, Terry. A Candy la conoció el día que se la encontró en la casona, recordémoslo por favor. Así es que por ese lado, pues George es obvio que tiene esta opinión del actor Sucho, ¿verdad? Y recordemos que pues para George, Candice podría decirse que es pues más casi como su hija, obviamente porque pues que comparten ellos, tanto Candy como George, pues el hecho de ser protegidos de la familia Arlight, y Candy mucho más, porque Candy es parte de la familia George. Solamente se hicieron cargo de él, darle educación, empleo y todo esto, por lo cual está bastante agradecido, ¿verdad? Pero Candy es parte de la familia, así es que George entiende perfectamente que ella tiene que hacer un buen papel para ganarse a la familia, ¿verdad? Y darle el respeto y el honor que se merece por el hecho de que la hayan adoptado. Así es que George se siente muy responsable por Candy, y obviamente recordemos también, como les digo, la fecha en la que está escrita esta historia, o sea, en la que se basa la trama de la historia, donde todavía el convencionalismo social era sumamente fuerte, y es más, estaba completamente regida la sociedad por el que dirán. Así es que George lo sabe perfectamente. Ya varios hombres, todos los que llegaron del FBI a salvar a Candy, por decirlo de esta forma, pues ya se dieron cuenta, ¿verdad? En qué condiciones estaba Candy, en una casa muy bonita, con pinito navideño y toda la cosa, llena de muérdagos por todos lados. Así es que pues ya se imaginarán, como dicen, piensa mal y acertarás. Así es que en ese sentido, yo sé que todas estamos odiando a George ahora mismo, pero en el sentido del personaje, pues él tiene mucha razón en desconfiar de las buenas intenciones, entre comillas, del supuesto actor, ¿verdad? Así es que, bueno, ahí nos quedamos. Lo bueno es que Candy está como fierecilla, ¿verdad? Defendiendo con uñas y dientes a su rescatador, sin saber el infierno al que está a punto de enfrentarse Terry. Y ahora que fue a ver al abogado, supuestamente él creyendo que le iba a tener muy buenas noticias, pues resulta que es todo lo contrario, ¿verdad?
tiene pésimas, terribles noticias, porque Terry ni siquiera se había dado cuenta ni leído los diarios, pues cómo no, si él estaba de luna de miel, ¿verdad? En su burbujita de jabón. Así es que ahora que se topa de frente con la realidad y lo que ha hecho Susana, imagínense nada más cómo se va a poner esto. Peor que color de hormiga, peor que arder como Troya, peor. Así es que les dije ayer que se iban a pirar. Así es que agárrense con lo que viene, agárrense de donde puedan. Así es que bueno, ya fue mucha cháchara. Comprendamos un poquitito la opinión de George. Si quieren seguirlo odiando, ódienlo. Porque van a ver lo que viene a continuación, que no lo van a creer. Bueno, besos a todos, espero que estén muy bien. Lady Pecosa, ya no tengo uñas y eso que apenas vamos subiendo la cuesta del final. Así es que chicas, chicos que están siguiendo esta maravillosa historia, pues ahí me contarán en los comentarios. Por favor, no olviden su like y no olviden también comentar para que Lady Pecosa vea cuánto les ha gustado su historia. Así es que bueno, nos vemos en los comentarios y pues nada, a disfrutar. Besos y abrazos a todos, cuídense mucho. Vamos al capítulo 25. Bye bye. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La amante, escrito por Lady Pecosa y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. ¿Y bien, señorita, quiere empezar? Flynn miraba a Candy atentamente. Ella aún estaba inquieta. Si bien pareció más tranquila, lo real es que ella aún no bajaba completamente la guardia. Me secuestraron. Me llevaron a ese lugar y Terry me ayudó a escapar. Él me ha estado escondiendo aquí desde entonces, pues esas gentes me han estado buscando. Flynn se puso de pie. El breve resumen de la chica tenía muchos huecos, mas también había concordancia con aspectos que él mismo ya había observado, pero entendió que también la urgencia de ella radicaba en su afán de proteger al actor, y George también pudo ver lo mismo. Señorita Candy, deberá dejar de defender a ese hombre que la ha tenido encerrada en este lugar, intervino George. Ahora estaba parado frente a Candy con mirada seria. ¡Eso no es verdad! Ahora Candy se puso de pie nuevamente, haciendo retroceder a George un par de pasos para no chocar con ella. ¡Yo no estoy encerrada aquí! ¡Terry me ha protegido! Ahora ella se encaminó un paso hacia George, más que dispuesta a hacerlo entrar en razón. Entonces, señorita, dígame, ¿por qué este tipo no ha avisado a la familia? Le respondió George. —¡Él lo hizo! —respondió ella tan encendida como una brasa. Jamás permitiría que alguien pretendiera dañar a Terry. —¿Y por qué yo no he sabido nada, señorita Candy? Soy el brazo derecho de Albert, porque él no me ha comunicado nada. Apenas pronunció las palabras, George por primera vez se dio cuenta que en todo ese tiempo él mismo no había podido comunicarse con Albert, y puesto que no había seguido el plan de búsqueda original, Albert no tenía manera de localizarlo. Sin embargo, al ver el titubeo de Candy, mantuvo su postura. Tenía que sacarla de ese lugar. Ahora sabía que no era la integridad de la chica lo que estaba en peligro, sino su honorabilidad, y él la defendería de cualquier forma. Ella estaba haciendo muy evidente su enamoramiento de ese hombre, y estaba seguro que el tipo ese se había aprovechado de su indefensión. Él llamó a Albert. Terry me dijo que había llamado a Albert.
El tono de voz de Candy había bajado un par de decibeles. Terry no la había podido engañar. No tendría ningún sentido que hiciera eso. Ellos viajarían al día siguiente. Terry le dijo que él compró los tickets el mismo día que había hablado con Albert. Entonces caminó apresurada hacia la oficina. «No, George. Yo viajaré mañana con Terry». Flynn, que había seguido de cerca la discusión, la siguió a la oficina y la vio abrir un cajón del escritorio en donde ella sacó 2 pasajes. «Terry no me ha estado reteniendo en contra de mi voluntad. Él me va a llevar mañana a Chicago para asegurarse de que esté bien hasta el momento de verme con mi familia». Flynn tomó los boletos y revisó tanto la fecha de partida como la fecha en que estos habían sido adquiridos, y luego volvió a ver a la chica que permanecía de pie con las manos firmemente apoyadas sobre el escritorio. Ella era fuerte, lo había podido ver, pero ahora parecía indefensa. Su afán de defender a su pseudo-captor había drenado toda su energía. «Muy bien, tiene usted razón, señorita. Es evidente que el señor Graham estaba dispuesto a regresarla con su familia». Candy soltó el aire serenándose un poco. «¿Entonces usted no lo aprenderá?», preguntó en un tono casi suplicante. «Bueno, tengo que interrogarlo de cualquier forma, pero su historia parece consistente». Candy volvió a expresar su angustia y estaba por replicar una vez más cuando Flynn levantó la mano haciéndola esperar. «Pero no tengo por qué detenerlo», afirmó. «¿Entonces podremos viajar mañana sin ningún problema?», preguntó una Candy más tranquila y esperanzada. «Por supuesto que no». Candy levantó la vista hacia la puerta en donde la voz de George se había escuchado. «Señorita Candy, usted viajará conmigo hoy mismo». Candy lo miró azorada. «¿Cómo dices?». Sus ojos encendidos en furia pusieron en alerta a Flint. Él era policía, y no era grato para él encontrarse en medio de una pelea familiar. «Señor Johnson, la señorita Candy debe rendir declaración, lo mismo que el señor Granchester. Por otra parte, señor Johnson, nosotros mismos tenemos salida hasta el día de mañana en el tren rumbo a Chicago. Así podremos viajar todos juntos». Candy respiró profundo, dispuesta a descansar un poco, pero su gusto no duró mucho. «Lo lamento, señor Flynn. La señorita Candy viajará conmigo este mismo día». Candy lo vio incrédula y de nuevo frenética. «¡No! ¡No lo haré, George!». George la miró, firme en su convicción. Él ahora tenía prisa por alejarla de ese tipo. Candy jamás se había atrevido a levantar la voz en su contra. Eso era una muestra de lo afectada que ella podría resultar si no la separaba inmediatamente de ese lugar. «Señor Flynn, usted podrá interrogar a la señorita Arlight una vez se encuentre en Chicago. En este momento veo y me parece que usted mismo se da cuenta que la señorita necesita ser protegida y llevada con su familia para darle oportunidad de que pase la conmoción que ha experimentado durante este lapso de tiempo». George vio que los ojos de Candy casi se salían de sus cuencas. Era clara su furia, pero él no podía dejar que ella continuara en ese departamento, ni permitiría que ella fuera interrogada, menos estando tan alterada. La actitud defensiva de ella hacia el hijito del duque la estaba exhibiendo en demasía. «¡No lo haré! Yo me quedaré aquí a esperar a Terry. Tú, George, no tienes ningún control sobre mi persona. Yo soy bastante mayor para responder por mí misma». Luego de hablar casi a gritos, Candy bajó su tono apretando los dientes, intentando contener su furia. «Así que puedes ir adelantándote, que yo viajaré hasta mañana». George la miró preocupado. «Candy, debes viajar conmigo hoy mismo». Por primera vez en su vida, George se dirigió hacia ella sin anteceder el señorita y hablándole de tú. Eso la descolocó un poco, pero no se movió ni un ápice de su postura. «No viajaré contigo, George. No me iré sin antes hablar con Terry». Candy ya no gritaba, ni apretaba los dientes.
Simplemente había determinación en su voz. Señor Johnson, yo no veo el inconveniente de que viajen mañana. Si lo dice por los pasajes, el FBI tenemos un vagón completo para ocuparlo mañana. George lo vio molesto. Candy no requería más apoyo, cuando menos no en ese momento ni por esa decisión. Es evidente, señor Flynn, que usted no se ha dado cuenta que la señorita Candice está presentando características del síndrome de Estocolmo. Ella no está siendo muy racional con sus decisiones. Flynn lo miró impactado. Era evidente que esa familia rica era un gran patriarcado en donde la voluntad de sus mujeres era peor que nada. Pero la chica no le dio tiempo de replicar. «¿Pero qué estupidez estás diciendo, George? Yo no tengo ningún síndrome de nada. ¿Acaso se te han derretido las neuronas?» George la miró pasmado. ¿Ella lo había ofendido? «Señorita Candy». Incluso su voz abandonó aquel monótono tono formal de siempre. Alucinando, la contempló un segundo antes de recomponerse y caminar determinado a la sala trayendo de allá su portafolio. No podía dejarla ahí. Sabía que la iba a herir, pero era lo mejor. Ella no podía continuar su vida con esa inocencia de siempre. Ese duquecito no iba a dañarla más. Todo el lujo y elegancia de esa oficina exudaba su poderío, pero no lo tendría con ella. Para eso la iba a rescatar ahora mismo. «Señor Flynn, deme un par de minutos a solas con la señorita Candice». Flynn lo miró curioso. El hombre había recobrado por completo el aliño. Salió de la oficina en silencio, luego de mirar a la chica, intentando dar un poco de aliento con su mirada. No dudó en dejarla. Ella le había dejado ver que podía defenderse, cuando menos lo hacía de ese hombre, aunque de cualquier forma no cerró la puerta al salir. Solo la emparejó un poco y se quedó cerca, atento para cualquier cosa. Su deber era cuidar de la chica, incluso si tenía que hacerlo de su propia familia. Pensó que escucharía nuevos gritos y más discusión. Sin embargo, solo escuchó un par de palabras. «Candice, debe leer esto», seguido de un movimiento de papeles desdoblándose y luego un silencio sepulcral. Candy no leyó. Su mirada viajó entre las imágenes de Terry con su esposa y las manos blancas que sostenían aquellas chambritas. No intentó siquiera ver ni una sola letra de las ahí escritas. Estaba conmocionada. Perdió la fuerza de sus piernas y cayó sentada en el sillón del escritorio mientras todo color de vida abandonaba su rostro. Solo sentía cómo su corazón era desenterrado de su pecho y después todo fue silencio. Terry recordó que debía respirar. Fue difícil al inicio. La entrada de aire en sus pulmones era una lucha titánica. Parecía una misión imposible de alcanzar. Sin embargo, poco a poco fue venciendo. Recuperando su voluntad, su rostro ahora estaba hipertérrito, mientras leía la noticia detalladamente. «Nada de eso es verdad», dijo con tono bajo pero con firmeza, mirando a los ojos de su abogado. «Yo jamás he consumado el matrimonio con Susana. Y si ella está realmente embarazada, entonces ella ha compartido con otro hombre que no soy yo», expresó con claridad, mirando la sorpresa en los ojos de su abogado. «Señor, esta noticia afectará el resultado del proceso de anulación, aun cuando sea una total mentira. Esta noticia ha recorrido todos los diarios de la ciudad en la primera plana». Terry sentía su sangre arder. Jamás imaginó que tanta locura cupiera dentro de la cabeza de Susana. Sin embargo, su semblante nada mostraba. «Entonces, empiece a redactar el documento de divorcio con una demanda por adulterio en contra de la señorita Marlowe.
«Hágalo ahora mismo», ordenó más firme aún. Enseguida se puso de pie caminando hacia un ventanal, pensando en lo que debería de hacer. Pensó en volver al departamento con Candy. Necesitaba verla, hablar con ella, sentirla cerca, contarle toda esta locura. Entonces se imaginó su rostro angustiado al conocer la noticia y sintió terror de que ella tomara la determinación de marcharse. Pero no. Él no se lo permitiría, la convencería, le haría entender que todo eso no era más que una vil mentira salida de la cabeza más macabra que jamás hubiese podido imaginar. Entonces recordó su día, ese despertar esplendoroso entre sus brazos, y sintió una renovada fuerza en su interior. Él quería eso en su vida y lo quería para siempre, y nadie, absolutamente nadie, podría arrebatárselo, porque él lucharía con toda su alma por ella. Se volvió de nueva cuenta hacia el abogado. «¿Demorará mucho en tener listo el escrito?», lo cuestionó directo. «Me tomará un par de horas. ¿Podría encargar a su secretaria que me redacte para ya mismo una carta de renuncia de la compañía Stratford?» El abogado lo miró de nuevo. Estaba perplejo. Siempre consideró a ese joven como alguien en verdad inteligente. Sin embargo, ahora parecía haber salido completamente de su juicio. Él tenía una carrera prometedora, una verdadera celebridad, y ahora la posibilidad de formar una verdadera familia feliz. Aunque él mismo creía en Terry e intuía que esa mujer llamada su esposa estaba mintiendo, mas si en verdad venía un pequeño en camino, lo ideal sería que éste llegara a un hogar bien fundamentado. Si el señor Graham dejaba a su ahora esposa, no tenía una idea sobre el destino que le podría deparar al nonato. Aunque ese ya no fuera su asunto, lo incomodaba el aparente egoísmo del joven Graham. Levantó la bocina y llamó a su secretaria, quien luego de aparecer salió acompañada de Terry, que le dictó la carta de renuncia para Robert, indicando que dejaría un cheque a su nombre como complemento de los daños que su precipitada renuncia pudiera causarle. Después salió del despacho con rumbo al teatro, dejando dicho que volvería en un par de horas por el documento. Iría luego con Susana y él mismo le entregaría dicho papel y la obligaría a firmarlo de ser necesario. Aunque quizá de igual forma tal vez no tenga sentido. ¿Aceptará Candy venir conmigo en contra de la voluntad de su familia? Ahora seré un hombre divorciado y Candy no debería cargar con ese estigma. Pensaba abatido que ya no podría darle todo lo mejor que ella merecía. Notó un par de gotas de agua salir de sus ojos. Quizás debía dejarla ir de su vida y seguir con su propio camino para que ella continuara con su destino tranquila, convirtiéndose en la esposa de cualquier otro que no cargara con ese estigma que ahora lo señalaba a él. Espabiló los ojos para hacer encender su carro. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando bajó del auto y contempló el teatro cerrado, no pudo imaginar lo que en realidad había ocurrido días antes. El área estaba acordonada y la gente miraba curiosa cuchicheando lo que días previos había sido la principal noticia. También se fijó que ya no había más autos de Violet vigilando la entrada, por lo que caminó hasta llegar a la puerta lateral, en donde hubo de llamar a la puerta. Por primera vez en su vida, la esposa de John había decidido cerrarla. Fue precisamente el viejo quien la abrió, y Terry tuvo que identificarse para que lo reconociera y lo dejara pasar. Ya en la pequeña sala, el hombre le contó todo lo ocurrido a detalle. Terry como nunca lamentó la situación, y sus ojos se llenaron de horror cuando vio las condiciones en que el escenario había quedado. Robert no estaba yendo al teatro. Se hablaba de la posibilidad de venderlo. La obra había sido suspendida ya y no había manera de que las cosas pudieran volver a funcionar. El teatro al que una vez he llamado mi verdadera casa, ahora
está completamente arruinado. Con un nudo en el estómago, pasó por su camerino una última vez, tomando alguno de sus artículos personales y despidiéndose definitivamente del lugar. Sabía que le iba a ser difícil, pero no imaginó que lo embargara semejante tristeza. Todo parecía haberse torcido en su vida con apenas un par de horas de diferencia. Quizás debiera reconsiderar y quedarme un poco más para ayudar a Robert a levantar todo de nuevo. De todas formas, quizá Candy nunca pueda ser realmente mía. Pero ese pensamiento lo golpeó más duro y le formó un más doloroso nudo ahora en la garganta. No estaba dispuesto a perderla a ella. Así se despidió de los ancianos amigos y subió a su auto con destino a casa de Robert. Pero al llegar a su domicilio lo esperaba una nueva sorpresa. La casa estaba completamente rodeada de reporteros. El viejo John le había hecho mención de la búsqueda incansable de los comunicadores por obtener una entrevista con él. Terry estacionó su auto un poco lejos y, confiando en su disfraz, atravesó en medio de ellos hasta llamar a la puerta de su amigo. Mary personalmente abrió y, reconociéndolo, lo dejó pasar, para ya con la puerta cerrada abrazarlo y entusiasta felicitarlo por el próximo bebé que llegaría a su vida. Terry apenas pudo sonreír. Ahora se sentía tan culpable. Mary y Robert habían sido sus amigos por largo tiempo y él venía ahora a presentar su renuncia. Era de verdad un mal agradecido, pensaba Terry mientras la mujer lo conducía a la estancia. «Robert, mira, amor, ha llegado Terry». El viejo actor estaba de pie mirando hacia el jardín de su patio. Cuando escuchó el nombre del joven actor, se volvió de inmediato hacia él. «¿Qué demonios haces aquí? Vete de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca más. Estás fuera, Terry, y por favor, no esperes pago por finiquito, que me lo quedaré y lo tomaré como cuenta por el daño que has causado a mi teatro». Marie, tan atónita como Terry, intentó intervenir. «Robert, ¿qué estás diciendo?». Pero Robert levantó aún más la voz, prácticamente gritando en la cara de Terry. «Que te lleves a este hombre fuera de mi casa y no le permitas la entrada nunca más». Respiró hondo y luego, más controlado, le dijo las palabras que tanto había saboreado poder decir desde el momento en que se había suscitado el atentado en su teatro. «Terence Graham, estás despedido». Terry apretó en su puño la carta de renuncia junto con el cheque que había firmado ya a nombre de Robert. Ciertamente todo se había desencadenado por su afán de salvar a su pecosa de aquella casona, mas él por sí mismo no era responsable de nada, y por supuesto que no merecía ese trato. Su orgullo le impidió pronunciar alguna palabra. Ese hombre egocéntrico y negligente no merecía ni tan solo que lo mirase, así que se irguió tan alto como era, rompiendo en pedazos tanto la renuncia como el cheque. Los puso sobre la mesa de la estancia y se despidió de Marie con una muy leve inclinación de su cabeza, para enseguida salir de la casa con toda la entereza y presencia que su formación como miembro de la nobleza le había dado. ¿Comprende ahora, señorita Candy, por qué es esencial que me acompañe de regreso a casa hoy mismo? Las palabras de George se deslizaron en la mente de Candy como el siseo de una serpiente lista para morder, mientras él miraba atento su mutismo. Mas ella aún estaba empeñándose en tratar de respirar. Eran como cientos de agujas encajándose en sus pulmones. Terry tendrá un hijo. El aire entró un poco, atorándose en la salida. Él me ha mentido. Pudo dejar salir el aire conteniendo un sollozo. Pero eso no
puede ser verdad. Ella estaba tan segura que Terry había sido siempre honesto y leal con ella. El aire empezó a fluir en su organismo poco a poco naturalmente. Esta noticia debe ser una gran mentira, pero ¿por qué mentir? ¿Por qué la esposa de Terry habría inventado semejante historia? El nacimiento de un bebé no es para tomarlo a juego. Tal vez en realidad sí estuvo con ella alguna vez, pues en ocasiones basta una sola vez para concebir un hijo. Entonces Candy dejó caer sus hombros, comprendió lo que debía hacer. Un pequeño venía en camino, y ella no sería motivo de su desfortunio. Asintió muy brevemente a la casi olvidada pregunta de George, quien salió de la oficina en ese momento a informar a Flynn de la decisión que se había tomado. George estaba preocupado. Su señorita Candy no había derramado ni una sola lágrima, excepto un único sollozo al inicio. Ahora ella solo contemplaba el diario con la noticia del futuro nacimiento del hijo del actor, y eso lo inquietaba, pues no tenía idea a dónde había ido a parar el dolor que sabía le había ocasionado. Terry pasó como un tornado entre los periodistas postrados frente a la casa de Robert. No se sentía más furioso que desilusionado. Lamentaba mucho haber dedicado tiempo de su vida y de su confianza en un hombre que resultó no ser tan íntegro como profesaba. Y no es que lo juzgara. Después de todo, nadie es perfecto de todas formas. Sin embargo, Terry llegó a pensar en Robert como un amigo, y eso era lo que más le plañía. Al subir a su automóvil, volvió a experimentar ese sofoco en su pecho, como cuando niño recibía algún regaño injusto. La furia y la tristeza se aglutinaban en su interior sin dar espacio ni al aire ni a las lágrimas. Sin embargo, volvió a erguir la cabeza y pensó que por ahora tenía cosas más importantes en que ocuparse, y lo siguiente sería regresar al despacho de su abogado. Puso en funcionamiento su auto y así dio por concluido cualquier trato o amistad con Robert y su compañía. La entrevista con los medios de comunicación era esa tarde. Determinó no comunicarle a nadie más de la diligencia, excepto a la servidumbre, para que le avisaran cuando los reporteros llegaran. De cualquier forma, la decisión ya había sido tomada. Un día antes ya se había entrevistado con el joven que antes del secuestro ya se había presentado a declarar su interés por esa chica, así que se trataba ya de un simple trámite, mismo que sería publicado en todos los diarios del país a la mañana siguiente. Elroy sonrió satisfecha frente al espejo. Había cambiado su monótono color gris a un cremoso chocolate. Tenía que vestir acorde al tono de festejo que la ocasión ameritaba. Apenas llegara esa insidiosa niña, se desharía de su presencia, y esta vez sería de forma permanente. Marie, aún impactada por el evento acontecido un par de minutos atrás, tomó entre sus temblorosas manos los papeles rotos de la mesa de su estancia ante la ineludible necesidad de rearmar las piezas como si se tratara de un rompecabezas. Suspiró descubriendo la carta de renuncia, mas palideció al armar aquel cheque. «¡Oh, Robert! ¡Eres un grandísimo imbécil!», gritó en su mente, y además quiso poder estrangular a su marido. Con ese cheque, más que reparar el teatro, Robert bien podría haber comprado uno nuevo. Pensó por un segundo en callarlo, pero su furia fue tal que no demoró en refutarle en la nariz el cheque que por su estúpida soberbia había rechazado sin saber. Para Robert, los números escritos en ese cheque roto inservible fueron su propio castigo.
tuvo que tomar más de un whisky lamentándose de su propia estupidez. Intentar una disculpa con Terry le pareció estéril. Conocía bien al muchacho, sin embargo, jamás había sido testigo de la entereza y autoridad que el joven había mostrado al salir de su casa. Esa sola actitud lo había bofeteado en la cara. Robert tendría que ser demasiado mísero para atreverse a dirigirle la palabra alguna vez en su vida. Flynn escuchó atento la alocución de George. Entonces, a pesar de su brevedad y falta de explicación, Flynn pudo inferir la necesidad imperante en George de proteger la honorabilidad de la chica. «Estos riquillos que siempre pretenden tapar el sol con un dedo», pensaba mientras veía salir a la joven de la oficina. Ella caminó aparentemente serena hacia lo que Flynn supuso era la habitación, y al cabo de un rato salió de la misma, ya calzada con unas elegantes botas y un fino y cálido abrigo, solo una pequeña valija en sus manos. Flynn, mientras tanto, había echado un vistazo al escritorio de la oficina, en donde había quedado extendido el diario con la noticia relacionada con el actor, y sumando 2 más 2, encontró la parte faltante a toda esta ecuación. Sin embargo, la actitud de la muchacha distaba mucho del comportamiento común de cualquier chica en esas circunstancias. Debería estar hecha un mar de lágrimas, culpando a su agresor, desconsolada, intentando justificar sus propios actos. Sin embargo, la señorita Candy permaneció en silencio, tan erguida como una espiga. Si algo había cambiado en ella, era solo la ausencia de brillo en sus ojos. «Supongo harán guardia aquí en el departamento para esperar y aprender al secuestrador de la señorita Candy», dijo George, pretendiendo que Candy no lo escuchara, mas ella ya venía en dirección a ellos y de nuevo su rostro tuvo una expresión disgusto hacia George. «Terence Granchester no es mi secuestrador, George. Él me rescató». Luego, dirigiéndose a Flynn, su rostro reflejó preocupación. «¿Será necesario esperar a Terence dentro del departamento? Pienso que si me voy en este momento, es mi responsabilidad dejarlo cerrado». Flynn asintió levemente. Ella en verdad era una chica con gran carácter. Si bien más que abatida en ese momento, pareció enfadada y de nuevo firmemente defensora del actor. «Entiendo, señorita Arlight. Saldremos del departamento junto a usted y así podrá asegurarse de dejarlo bien cerrado». Él bien podía quedarse a esperar dentro del departamento, pues traía consigo una orden de cateo en la propiedad que le permitía esa libertad. Sin embargo, eligió ser condescendiente con la chica. «Y puede ir usted tranquila, señorita. No aprenderemos al señor Graham. Solo le haremos un breve interrogatorio». Candy sonrió con algo de desdén, actitud que desconcertó a George, que jamás había visto esas actitudes en ella. «Por supuesto que no la aprenderán. Como usted debe saber, Terence Granchester forma parte de la realeza inglesa, y eso le da extraterritorialidad. De cualquier forma, si lo hicieran, yo lo exculpo de cualquier acusación, y lo único que lograrían al detenerlo sería una lamentable pérdida de tiempo, que bien se puede ocupar para buscar a los verdaderos captores», pronunció Candy hablando con Flynn, pero en dirección a George. Flynn rió por lo bajo. La señorita Arlight denotaba lo realmente enojada que estaba, y aunque no en todo lo dicho por ella era cierto, él solo asintió en acuerdo con ella. Solo entonces la percibió realmente tranquila, y así se quedó también tranquilo él mismo. Ella le simpatizó desde el primer momento y quería facilitar el camino de ella, pues era evidente que el calvario de la chica apenas iniciaba.
Señorita Candy, llegaremos a Chicago un día después de que lleguen ustedes, entonces la encontraremos para hacer el interrogatorio formal. Y vaya sin cuidado, que de mi cuenta corre que sus verdaderos captores serán encontrados y sentenciados. Fue así como se despidieron, en tanto George, aún desconcertado por la actitud desdeñosa de la chica, revisaba su reloj. Apenas le daba tiempo de llegar a la central ferroviaria. Su salida a Chicago estaba programado para menos de una hora. Eleanor no había podido recuperar la calma desde la mañana en que leyó los diarios. Su corazón latía inquieto, de tal forma que no lo resistió más. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Tal vez debería ir al departamento de Terry. Se dirigió allá, pero al llegar no encontró a nadie. El encargado de recepción le informó que ni Terry ni nadie más estaba ahí. Eleanor, desconcertada, salió del edificio sin esperar la cotilla del chico cuando quiso contarle sobre la temprana visita del FBI. Apenas su chofer cerró la puerta de su auto, ella le indicó la condujera a casa de Terry. Quizás pudiera encontrar a su hijo allá. De no ser así, ella ya no sabría en dónde encontrarlo. Por otro lado, Terry llegó al bufet de su abogado, quien lo esperaba con el acta de divorcio y la demanda por adulterio redactadas tal como su cliente lo había pedido. Terry le pidió también llevar a cualquier cosa que ya hubiera avanzado del proceso de anulación matrimonial. Él se había tomado el tiempo de meditar un poco durante el trayecto al bufet. Se sentía agobiado, cansado de todo lo que habría de enfrentar. Pero no estoy dispuesto a rendirme. Él había enfrentado ya complicaciones en su vida. Y jamás me he dado por vencido. No lo haré ahora. Por supuesto que no. Nada en mi vida ha sido jamás tan importante como ahora es vivir al lado de Candy. Entiende que aun cuando logre separarse de Susana, las cosas serían muy complejas. Esa noticia en los diarios ha realmente enredado la situación. Sin embargo, Terry no estaba dispuesto a ceder. Candy es mi vida misma. Ella es el aire que respiro. Si ella no está a mi lado, no podría vivir. Y yo quiero vivir para ella. Pensaba respirando hondo y reflejando determinación en su mirada. George y Candy llegaron a la central ferroviaria con el tiempo justo para abordar el tren. George, días previos, había conseguido 4 espacios en un vagón de primera clase y desde la noche anterior anticipando al encargado del viaje el uso de estos. Sin embargo, al llegar a su camarote descubrieron que 2 de los lugares se encontraban ya ocupados. El gerente le explicó que las personas en cuestión se habían identificado también como de la familia Adlight y por ello le pusieron a su disposición los lugares, ya que el señor McCoy Adlight manifestó que era urgente su regreso a la ciudad de Chicago. A George no le molestaba en lo más mínimo viajar con otros miembros de la familia. Sin embargo, en esta ocasión hubiera querido viajar solo con Candy. Ella estaba completamente distinta a la chica parlanchina que él conocía. Ahora un silencio fúnebre reinaba en ella, no solo en su voz, su expresión facial, sus movimientos. Todo en ella estaba en silencio. Cuando Eleanor llegó a casa de su hijo, no le resultó tan sorpresivo ver apostados en la entrada a más de un reportero. Algunos de ellos los tenía bien identificados. Supuso acertadamente que se encontraban a la espera de la aparición de su hijo. «Todo esto es una locura», pensó afligida. «Ahora, ¿cómo haré para entrar en la casa sin ser descubierta por los comunicadores?» Entendía que ellos solo estaban cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, muchas ocasiones, como ahora mismo,
Su obstinación resultaba en serio inconveniente y se convertían en un verdadero óbice para alcanzar su objetivo. Suspiró a punto de darse por vencida cuando recordó el tip que Terry le había compartido alguna vez: la existencia de un portoncito lateral a la entrada frontal de la casa que una vez que lo atravesara podría entrar por la puerta trasera del patio, así que sin dudarlo más pidió a su chofer la acercara al portal, el cual atravesó rápidamente, y tal como Terry le había mencionado, encontró la puerta trasera de la casa con la llave dispuesta debajo de una maceta para facilitar su ingreso a la vivienda. Entró con sigilo, pensando que encontraría a alguna de las empleadas. Iba preparando su argumento para explicar su presencia en la casa, pero no sucedió. Caminó, adentrándose un poco más a donde se escuchaban unas voces amortiguadas tras una puerta. Una voz masculina que ella no identificó. Sin embargo, al acercarse un poco, escuchó de Susana lo que parecía más bien unos escarceos de placer. No era necesario ser muy lista para entender el devaneo amoroso que se llevaba a efecto en esa recámara. Eleanor notó sus mejillas encenderse al pensar que estuvo a punto de interrumpir a su hijo en medio de sus labores maritales, así que, despacio, evitando hacer cualquier ruido, se retiró del lugar. Retornó hacia la puerta trasera pensando que volvería en otro momento. Algo desconcertada, pero a la vez sintiéndose más tranquila de que quizás las cosas de su hijo finalmente se habrían resuelto para bien. Sonreía algo distraída. Sin embargo, pegó un grito involuntario. ¡Ah! Al escuchar la voz de su hijo. «Eleanor, ¿qué estás haciendo aquí?» Continuará. Nota de la autora. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro o persona detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador, incluso lo llega a ayudar y o defender, concepto que acuñó a partir del robo del banco Kreditbanken en Normas, Estocolmo, en agosto de 1973. En 1904, el escritor catalán Marian Vayreda describió en su novela La apuñalada este efecto psicológico. Extraterritorialidad es la forma en cómo antes se definía lo que hoy entendemos como inmunidad diplomática. Conforme al artículo 31 del Convenio de Viena de 1961, el agente diplomático de la jurisdicción penal del Estado receptor no estará obligado a testificar y su persona es inviolable, un artículo 29, no pudiendo ser objeto de ninguna forma de detención o arresto.